Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Saludos, señores, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal en este su espacio. Buenos días, RD, por Luna TV, Canal 53. Agradecido de Dios porque siempre nos permite estar aquí con todos ustedes. Por la señal directa de Luna, Canal 53, también nos pueden seguir por las plataformas digitales y los sistemas de cable. Hoy es lunes 23 de mayo del año 2022. Mi compañera Esmeralda Espejo no estará hoy con nosotros. Miren, de entrada, bueno, este fin de semana hubo bastante actividades con respecto al programa El Gobierno en las Provincias, que vamos a hablarles de qué se trató, en qué consistió, y aquí en Santiago lo encabezó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Voy a tratar ese tema un poquito más adelante. Quiero entrar directamente con el tema eléctrico. Miren, el fin de semana el gobierno prometió que a partir del viernes iban a mejorar las cosas, es decir, el servicio se iba a restablecer más o menos en un gran porcentaje, y así fue. Los apagones fueron historia en estos últimos días, entiéndase del viernes hasta hoy. Habían estado causando algún tipo de malestar en la población, sin duda alguna, pero se explicó a qué se debía. Se habló de mantenimiento en las generadoras y algunas otras situaciones, pero ya, gracias a Dios, los apagones, por lo menos este fin de semana fueron cosa del pasado. Y qué bueno, ojalá siga así, porque sin duda alguna que la falta de electricidad golpea no solamente a la producción nacional, las industrias, las empresas y todo esto, el comercio, sino también a las amas de casa, crea un caos en el tránsito debido a que los semáforos no entran en funcionamiento. Pero la cosa hay que reconocerla y hay que decirla como son. Mejoró la situación el fin de semana, eso es bueno, y eso esperamos pues que sea ya en lo adelante, y que si hay algún tipo de situación o que pudiera haber, porque hay cosas que se pueden prevenir o se pueden avisar, ¿no? Si va a pasar cualquier tipo de interrupción, como se le llama también, cuando no hay energía eléctrica, pues se anuncia con tiempo. Sí se prometió que iba a haber solución. Desde el gobierno se prometió esto y se ha cumplido. Es decir, hemos tenido electricidad suficiente, sin ningún tipo de interrupción, por lo menos desde el viernes hacia acá. En Santiago de los Caballeros, yo espero que lo mismo haya ocurrido en los demás pueblos del país, donde también se produjeron apagones. Así que felicitar a las autoridades que prometieron una cosa y cumplieron, y eso es positivo. Eso es positivo. Lo que no es positivo son los hechos de violencia que siguen ocurriendo en Santiago, los hechos de violencia y también los hechos de delincuencia, que son cosas diferentes, pero que van ahí agarrados de las manos. Ayer en la mañana existe la información de que fue muerto un hombre en el sector urbanización El Embrujo Tercero, aquí en Santiago. Esta información, señor director, no estaba supuesta
a ofrecer la hora en este momento, pero quise entrar con este tema porque no se produjo el hecho en Pekín en esta ocasión, donde varias personas han perdido la vida en hechos violentos, que tiene que ver con el microtráfico, distribución de drogas regularmente, o es lo que se ha informado desde el principio. Pero ayer se produjo el hecho en el Embrujo Tercero, aquí en Santiago. Mataron a un señor el mismo día que cumplía años. Esa es la información que tenemos. 2 hombres armados y encapuchados a bordo de una motocicleta le quitaron la vida a un señor justamente el día de su cumpleaños número 67. Es un hecho ocurrido, repito, en la mañana de ayer en la urbanización El Embrujo Tercero, aquí en Santiago. La víctima fue identificada como Carciano García, quien recientemente había regresado de los Estados Unidos. Testigos contaron que los atracadores llegaron a bordo de una motocicleta en la calle número 59 de ese sector, El Embrujo Tercero, lo atracaron y solo escucharon un disparo del arma de fuego que supuestamente portaba la víctima. Los vecinos, al escuchar el disparo, salieron a presenciar lo ocurrido y se dieron cuenta de que el señor García estaba tirado en el pavimento y rápidamente lo trasladaron al Hospital Metropolitano de Santiago, que es el más próximo a esa zona, donde a los pocos minutos pues, falleció. Los residentes en el sector cuentan además que en los últimos días han ocurrido varios atracos en esa zona. Las autoridades, entiéndase los policías y fiscales, llegaron al lugar 4 horas después del hecho para hacer las investigaciones del lugar, el levantamiento, en este caso no del cuerpo, porque ya lo habían retirado, pero sí las pesquisas que siempre hacen la policía científica junto al fiscal. Esa es la información que tenemos, que ha salido en los medios y que quisimos compartir de entrada con todos ustedes. Una situación muy preocupante esta, porque son varios hechos más o menos con cierta similitud que han acontecido aquí en Santiago. Y el de ahora, aunque se dice que fue un atraco, no deja de ser preocupante porque es una víctima. Cuando digo esto, porque lo que han ocurrido en Pekín, específicamente esa zona ahí, Mari López, Pekín y todos esos sectores en la zona sur, hasta ahora se ha dicho que son casos vinculados al mundo de las drogas, bandas rivales que se disputan algunos puntos de venta, ¿no? Y de distribución, y que la Policía Nacional intervino el fin de semana en ese sector y ojalá así se mantenga por mucho tiempo. Ayer, en ese encuentro con el ministro Jochi Vicente, ministro de Hacienda aquí en la Gobernación, donde estuvimos participando hasta el final, hablaba una señora, dirigente comunitaria de esa zona sur, de la preocupación que existe en Pekín, en el sector Pekín, en la zona sur, un sector muy populoso aquí. Ella hablaba de que la gente tiene miedo al salir a las calles, que ya a las 8 de la noche están acostadas y todo eso. Pero algo, yo diría que hasta más preocupante que esto, es que ella denunció de que hay policías, dice ella así, que hay policías confabulados con los antisociales para cometer esas fechorías y todas esas cosas. Yo no quiero quizás llegar al extremo de lo que dijo la señora, pero yo he dicho, y para nadie es un secreto, que cuando pasan cosas tan a menudo y más de esa índole, tampoco se pone en duda
que alguna autoridad lo patrocine, o hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Incentivando esto porque tiene un trasfondo económico, ¿verdad? Una protección, el silencio, temor quizás. Hay muchas formas, pero eso es peligroso. Esos casos me recuerdan, lógicamente, guardando distancia, cuando operaba el zar de las drogas, ¿no? El señor Pablo Escobar, allá en Colombia, en Medellín, de manera específica, que operaba a cualquier hora del día, pero estaba protegido por la policía. Compraba, chantajeaba, hacía cualquier cosa, lo amenazaba, no importa. Pero ese era su modo operandi allá en Colombia, y duró muchísimos años, hasta su muerte en los 90. Comenzó a finales de los 70 con tráfico de cigarrillos y esas cosas, luego con la cocaína, convirtiéndose en el zar más poderoso del mundo en este sentido, hasta su muerte. Supuestamente se suicidó, y otros que dicen que lo mataron, pero finalmente desapareció Pablo Escobar a la edad de 44 años, por allá, por el año, creo que fue en 1993. Entonces, cada hecho que se producen aquí, en este tipo de situaciones que tienen que ver con el narcotráfico y todo eso, porque ¿cómo es posible que la Policía Nacional no pueda erradicar esas bandas en los barrios? O sea, yo me pregunto, es tan difícil, sin la necesidad de matarlos. En ocasiones hay que hacerlo, lamentablemente. Cuando hay intercambios allí, imagínense usted. Pero esos muchachos, que son la mayoría de muchachos, la gente sabe quiénes son. Entonces, no se sabe el por qué las autoridades no actúan en consecuencia. ¿Por qué? Bueno, mucha gente entiende que son parte del negocio. Y así pasan las cosas en nuestro país, y así pasa en muchísimas partes del mundo. Pero El Salvador, por ejemplo, las autoridades han tomado el sartén por el mango, la sartén por el mango, y se dan cuenta cómo el presidente de la República, el señor Nayib Bukele, pues le ha dicho a los miembros de bandas que sus compañeros en las cárceles se van a morir del hambre si ellos continúan, los que están en las calles, continúan haciendo lo que hacen. Entonces, la amenaza es que sus compañeros de bandas que están en las cárceles, condenados en su mayoría, entonces se van a morir del hambre allí. Entonces, y una cacería, además de esa advertencia, hay una cacería contra ellos. ¿Y qué ha dicho el presidente? Bueno, los derechos humanos, los Estados Unidos, si ellos no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, pues que traigan un avión y se lo lleven a su país, y terminado el problema. Es así de simple. Es duro decirlo, pero así de simple. Eso lo ha dicho el señor Bukele, presidente de El Salvador. Una medida drástica, pero una medida que la mayoría de la gente la aplaude. Ok, tenemos a Juan Pérez, que es un delincuente. Ok, no lo vamos a matar. Entréguese. Lo trancamos. Entonces, una vez preso, Pedro Pérez, que es el hermano de Juan Pérez, sigue delinquiendo, ¿no? En las calles. Entonces, mira, tu hermano se va a morir en la cárcel del hambre. O sea, no lo vamos a matar a golpes, ni una inyección, nada de eso, no. Se va a morir del hambre, no le daremos comida a ese señor ahí. Eso es inhumano, claro que sí, pero es más inhumano las vidas que se pierden por esos delincuentes. O sea, entonces los derechos humanos y esos países que definen todo eso, entonces deben tomar en cuenta esta situación. Es inhumano que una persona muera del hambre, ¿verdad? Eso es inhumano. Ahora, es más terrible que inocentes en las calles mueran por estos delincuentes. Entonces eso pasa en el país. O sea, aquí hay que aplicar medidas de verdad, no programas y esas cosas como se hace. No basta solamente con la reforma a la Policía Nacional, que es muy importante, como se está haciendo, y creo que todo el mundo debe apoyarla,
Pero no basta con eso. No basta con eso. Hay que ir un poquito más allá. No tampoco como aquellos escuadrones de la muerte que existían aquí en Santiago. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Perseguirlos, someterlos y llevarlos allí a la justicia y punto. Eso es lo que ocurre. Miren, señores, vamos a cambiar de tema. El expresidente de la República, Leonel Fernández, continúa su ruta de juramentaciones en los Estados Unidos, en este caso en el estado de la Florida. Leonel Fernández llegó el sábado al estado de la Florida para continuar su ruta de encuentros y juramentaciones de nuevos miembros de la diáspora dominicana que se suman a la organización política que lidera. Antes de llegar a esa ciudad, durante 2 días de trabajos en Nueva Jersey y Nueva York, el presidente de la Fuerza del Pueblo realizó 2 conferencias con más de 900 asistentes. Esa es la información que tenemos. Cuando el reloj marcaba las 10:59, hora de la Florida y Santo Domingo, el líder de la Fuerza del Pueblo arribaba a la ciudad de Fort Myers, puerta de entrada a la región del suroeste de la Florida, en vuelo número 1356 de Delta Airlines, proveniente del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. A su llegada al aeropuerto, Fernández fue recibido por una delegación de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, a la que se sumó personal del aeropuerto que con regocijo lo esperaban y hasta hicieron videollamadas a familiares para que pudieran saludar a quien fuera 3 veces presidente de la República Dominicana. Leonel Fernández, que se cuide por allá con la viruela del mono, que tengo entendido que ronda esa zona ya en el estado de la Florida. El presidente Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, continúa pues movilizándose, buscando su gente para las elecciones del año 2024, que si estuvo en el carril en busca de la presidencia para el 2020, con apenas, qué sé yo, meses, ahora para el 2024, pues sus cañones estarán más potentes y el gobierno y los demás partidos deben tomar esto en consideración y es una realidad. Amén de que usted esté de acuerdo o no con Leonel Fernández, su forma de sus gobiernos y qué sé yo, las cosas que no pudo justificar, las cosas que cayó, a quienes protegió, a quien usted quiera. Usted puede hacer todos los cuestionamientos que usted quiera, pero hay cosas que hay que reconocerle también. De parte de la modernidad del Estado, pues pasó en los gobiernos de Leonel Fernández, o sea que la gente debe tomar eso en cuenta y está ahí, es un candidato, quiera o no, es un líder de la República Dominicana, un líder político y un líder también con posibilidades todavía para llegar a la presidencia de la República Dominicana. Siguiendo con los políticos, un hombre que salió a las calles ayer y salió un poco rabioso fue el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina, pues, pidió al gobierno no hacer retroceder al país de 20 años, a 20 años, dice el señor Danilo Medina. Para el expresidente del PLD y de la República, ¿no? Para el presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, el camino que está tomando el país le causa dolor, dice él, por lo que pidió al actual gobierno tener compasión y no destruir muchas obras y avances alcanzados durante su gestión, con lo que considera el país podría retroceder 20 años atrás. Pero yo me pregunto, ¿cómo van a destruir las obras? Las obras no se destruyen, eso está ahí. Todo lo contrario, Danilo Medina. Este gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho todo lo contrario a destruir las obras. La ha fortalecido porque ha dado continuidad de Estado a muchas obras que su gobierno no concluyó y que de manera irresponsable comenzó sabiendo que no iba a terminarla. Aunque tiene el derecho de comenzarla, ¿no? Pero muchas de ellas, que todo el mundo lo sabe, por ejemplo en el sector salud,
que se intervinieron más de 50 hospitales a nivel nacional, pues muchos de ellos todavía están a medias y se invirtieron millones y miles de millones de pesos y no se sabe, bueno, se sabe a quiénes, ¿no? Pero el rumbo todavía eso está en veremos. Entonces, a veces hay que tener cuidado, porque Danilo Medina y el PLD tienen todo su derecho a reclamarle a este gobierno como ciudadanos, como gente que pagan impuestos, pero también deben saber que fueron personas que salieron hace 2 años de allí, del poder, y todo el mundo sabe por qué salieron de allí. La gente sabe por qué salió el PLD del gobierno. Entonces la gente no olvida ya tan rápido porque ahí están las redes sociales y todo eso. Entonces, yo creo que es muy temprano, muy prematuro para que el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato hagan este tipo de cuestionamientos. Creo que no, porque parte de los problemas que ahora estamos viviendo, según el gobierno, funcionarios del gobierno, fue por la mala ejecución de las autoridades pasadas. Entonces, pero ahí está, Danilo Medina ayer juramentó, según la información, a más de 30,000 personas que pasaron a formar parte del Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue en Asua. Allá estuvo el señor Danilo Medina, acompañado pues de una pila de dirigentes. Dice Danilo Medina, y esto sí me llamó la atención, él dice que el PLD volverá al poder, dice Danilo Medina, sin importar a cuál candidato postule. Esto es importante y hay que tomarle, esto tiene varias lecturas. Y podría también ser una manera de él pretender decirle a su gente, a los PLDistas, de que él no está con nadie de manera específica. Eso es lo que dejó a entender. Sea Abel Martínez, Margarita Cedeño, Domínguez Brito, la señora Marixa Hernández, ¿cuál es el otro? Son 5. Creo que ahí está también Luis de León. Son 6. Sí. No, está el señor Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y Luis de León. Esos son los 3 hombres. Y las mujeres, Marixa, Margarita y sí, hay otra más. Ricardo, ¿cómo se llama? Karen Ricardo. O sea, son 6 los precandidatos a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Y dice Danilo que el PLD ganará, será gobierno en el año 2024 con cualquiera de estos que gane, dice Danilo Medina. Yo diría que con cualquiera de 3 de ellos, hay que ser claros, ¿no? Margarita, Domínguez Brito y Abel Martínez. Esos son los 3 candidatos más potables que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para ser el próximo o la próxima candidata presidencial por el PLD. ¿Qué pasará? Esa es otra lucha que tiene el PLD a nivel interno. Ahora, el 16 de octubre, se va a elegir al candidato. Pero dependiendo de cómo ocurra esa elección, entonces el PLD podrá hablar para el 2024. Oye, pero ¿por qué tú dices esto? Bueno, fácil. Si la fiesta termina como ocurrió con aquella entre Leonel Fernández y Gonzalo, entonces el PLD tendrá problemas. Usted diría, pero ¿cómo va a ser? Esas son cosas del pasado. Bueno, son cosas del pasado, pero no tan lejos. Y que produjo la salida del PLD del gobierno, la ruptura de Leonel Fernández como su máximo líder y luego, ya ustedes ven, miembros del comité político, del comité central, un sinnúmero de personas yéndose para
las filas de la Fuerza del Pueblo. Yo diría que antes de vaticinar que habrá un presidente del PLD en el 2024, o sea, nadie puede nacer y comenzar a caminar de inmediato. La gente nace y ya usted sabe el proceso para poder caminar. El PLD ahora mismo está en una situación similar. Es un partido viejo, pero que tendrá que comenzar de cero, de cierta forma. ¿Por qué? Porque está en la oposición y está en una oposición dividida. Y eso es una realidad que el PLD la conoce. El PLD debe comenzar primero a fortalecer sus estructuras y después que salga bien de sus elecciones internas ahora en octubre, para elegir a su candidato a la presidencia. Después de allí, entonces, tiene que ver cómo se va a fortalecer ya con el pleito que tiene, y es el principal que tiene que vencer. No será el gobierno de Luis Abinader. No, porque eso no podrá hacerlo por ahora. No se puede. Sino a la fuerza del pueblo de Leonel Fernández. A ese es el partido que el PLD debe vencer primero. Porque por ese partido fue que perdió las elecciones. Amén de muchísimos descréditos que tenía el PLD, que todo el mundo lo sabe, yo no voy a entrar en esos detalles. Pero amén de todo eso, si el PLD se hubiese mantenido unido aquella vez, quizás hoy el PRM no fuera gobierno, quizás, aunque yo creo que todas las posibilidades estaban dadas ya, pero no era tan fácil ganarle a un PLD así fortalecido, con esa maquinaria, con todo ese dinero y con todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, ahora para el PLD ganarle a la fuerza del pueblo y ganarle al gobierno es más difícil. Más difícil porque está dividido y es una realidad. Entonces yo creo que el PLD debería enfocarse más ahí, en cómo hacer para que Leonel no avance y que su gente no siga yéndose para la fuerza del pueblo. Ok, juramentaron a 13,000 personas, pero cuando un dirigente se le va del comité político, del comité central al PLD, posiblemente se lleve más que esos 13,000 que entraron. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Miren, vamos a la pausa comercial. Regresamos entonces para hablarles del encuentro ayer encabezado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aquí en la Gobernación, y una pila de funcionarios y dirigentes comunitarios, choferiles y empresariales que estuvieron allá. Ya regresamos. El canal de los campeones